8:51. Vamos a otro tema. La Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección en contra del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y también el programa Mejor Niñez. Todo esto debido a más de 14.000 niños que están en lista de espera por tratamientos ambulatorios decretados por tribunales de familia. Vamos a conversar sobre el tema con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Fresia, Sebastián, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la entrevista. Patricia, ¿por qué se toma esta decisión de interponer el recurso por la situación que señalábamos y detallábamos ahí? Bueno, porque desafortunadamente no observamos acciones concretas destinadas a resolver esta grave situación que afecta significativamente los derechos de los más de 14.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran esperando ser ingresados a programas de atención ambulatoria a pesar de la disposición judicial que en razón de causas por vulneración a sus derechos ha dispuesto que sean atendidos por un sistema proteccional que hoy día les sigue vedando la posibilidad de que sus derechos sean garantizados. Y nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos peticiones formales al Ministerio de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de la Niñez, al propio Servicio de Protección Especializada y a su antecesor legal, el CENAME, donde lo que indicábamos era la necesidad de que esto se abordara con la urgencia que amerita la espera para los niños y lo que implica en términos de su desarrollo vital. No recibimos respuestas satisfactorias y eso no es lo grave es que esa ausencia de respuestas satisfactorias tiene impacto en la vida de cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, en razón de que son los propios tribunales los que nos comunican la inexistencia de ingresos de los niños a estos programas, que tomamos la decisión de presentar esta acción constitucional ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya fue declarada admisible y por lo tanto esperamos que los recurridos entreguen el informe dentro del plazo de 5 días que les ha entregado la Corte y eso permita una pronta resolución de parte de este ilustrísimo tribunal. Patricia, ¿y ustedes tienen antecedente alguna señal, digamos, respecto a las razones por las cuales no se ha implementado esto? Mira, eso es lo más grave de todo, Sebastián, porque de hecho en una de las respuestas que recibimos de parte del entonces CENAME, pero luego de alguna forma sostenida por el actual Servicio Mejor Niñez, es que en términos textuales no hay un reflejo o correlativo equivalente a la demanda de los programas en términos presupuestarios del servicio. Y evidentemente me parece que eso deja de manifiesto la omisión arbitraria e ilegal que nosotros denunciamos en esta acción constitucional, porque lo que es ineludible para el Estado, a través de estos 3 organismos a los que nosotros denunciamos como responsables de estas vulneraciones, lo que tienen es un deber de asegurar y garantizar el ejercicio de derechos de estos niños. Y la respuesta no puede ser que no tienen oferta suficiente para poder atender, porque eso significa que tenemos un sistema proteccional que no responde a las necesidades de aquellos niños a los que debe servir. Y esto tiene consecuencias, y solo pongo como ejemplo, Sebastián, Fresia, que dentro de las listas de espera, un 70% de los niños espera entre 8 y 9 meses para ser atendidos por los programas. Y ustedes comprenderán que cuando hablamos de la intervención en el ámbito de vulneración de derechos, la oportunidad en la que esa intervención se produce resulta crucial para que ésta sea eficiente y responda a reparar y restituir aquellos derechos vulnerados. Patricia, o sea, de acuerdo a lo que nos cuenta, esta situación entonces quizás podría no tener una respuesta tan rápida por problemas más bien de oferta, como decía usted, ¿no? Y no solamente por un asunto de gestión. Es que eso es precisamente un asunto de gestión de la obligación legal que las distintas leyes que regulan a estas instituciones, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez y el propio Servicio de Protección Especializada, tienen establecidas como obligaciones específicas. De generar esa oferta. Exacto, asegurar la atención y la intervención de estos niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo si consideramos, Sebastián, Fresia, la recientemente promulgada Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia, donde además tenemos un énfasis particular y mayor relacionado con los deberes institucionales que tienen aquellas organizaciones e instituciones
que integran este sistema proteccional y que por supuesto no pueden eludir su responsabilidad y sus obligaciones que desde nuestra perspectiva han sido omitidas arbitraria e ilegalmente. Patricia, ¿y esta judicialización no extiende más los plazos o la misma atención de estos niños, niñas y adolescentes? O sea, honestamente, yo no quisiera como defensora de la niñez tener que estar recurriendo a los tribunales de justicia para que las instituciones del Estado hagan su trabajo. Debiera ser un deber instalado en quienes lideramos instituciones públicas el saber que tenemos que responder a nuestras obligaciones legales. Pero la verdad es que ya la situación no implicó respuestas efectivas de estas instituciones. Incluso nosotros, Fresia, pedíamos que se nos reportara un plan de acción, porque obviamente muchas veces uno entiende que no se pueden cambiar las cosas de un día para otro, pero tener una planificación, una concreción de un avance en relación... Tampoco hubo eso. Entonces, finalmente la decisión terminó siendo la de recurrir a una instancia judicial que vele por los derechos de estos niños y por lo tanto lo que nosotros esperamos sea favorable, establezca las vulneraciones a los derechos y además disponga medidas concretas y efectivas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Mejor Niñez para que estos más de 14.000 niños sean efectivamente atendidos y sus derechos sean garantizados. Patricia, cuando hablamos de esta lista de espera, ¿qué tipo de tratamientos son para poner algún tipo de ejemplo y mencionar, digamos, de lo que estamos hablando? Se trata de casos en los cuales se ha denunciado alguna vulneración de derechos que ha sido conocida por un tribunal y por lo tanto se dispone por los tribunales el ingreso a programas donde se debe evaluar la situación específica de ese niño desde el punto de vista psicológico, social, emocional, el contexto familiar y sobre la base de esa evaluación tomar decisiones de intervención que sean pertinentes a la situación de vulneración que se está viviendo. Por eso hacía el énfasis, Sebastián, en la relevancia que tiene la oportunidad en la que se interviene. Porque si yo denuncio la vulneración de un derecho hoy día, pero resulta que el programa evalúa e interviene con ese niño un año después, sí, ustedes comprenderán que las posibilidades de que esa vulneración se haya incrementado o se cronifique son evidentes y por lo tanto ya la intervención que en su momento se resolvió puede no resultar pertinente y puede haberse incrementado el daño con consecuencias para el desarrollo vital de ese niño tremendamente severas. Sí. Exactamente. Patricia, también queremos llevarla a otro tema que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes a propósito de esta extensión y adelantamiento, además de las vacaciones de invierno. Esto porque ha habido algunas voces críticas, sobre todo por dejar de que los estudiantes vayan presencialmente a clases. Esto después de, sabemos, el contexto sanitario, más allá de las urgencias, que es lo que tiene ahora copada gran parte de la red asistencial. Tiene que ver con la salud mental de la que tanto se habló. ¿Es conveniente? ¿Puede traer repercusiones? ¿Cómo lo está viendo la Defensoría? Sí, la verdad es que a nosotros nos parece que medidas así deben ser tomadas desde una visión que ponga en el centro el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es indiscutible que hay una situación compleja desde el punto de vista sanitario y desde ahí lo que nosotros esperamos es que esta decisión del Ministerio de Salud sea coherente con el analizar el contexto general en el que se encuentran los niños, particularmente desde el punto de vista de la afectación que la pandemia ha tenido en ellos en relación de la suspensión de las clases. Y pongo el énfasis aquí, Fresia, en que cuando hablamos de las clases presenciales no estamos hablando de la relevancia de lo netamente académico, sino de lo que involucra el contexto de la relación de los niños en el entorno del colegio. Y acá lo que a nosotros nos parece es que se debiera haber dispuesto esta medida con la flexibilidad necesaria para que las comunidades escolares en los distintos lugares que existen en nuestro país puedan también adaptarse a ello. Y lo que esperamos también es que esto haya tenido como consideración el impacto que tiene en términos de los cuidados de los niños, porque si los vamos a dejar en vacaciones, pero los papás no van a estar en condiciones de cuidarlos directamente y los niños van a tener que andar siendo trasladados para ver dónde se van a poder quedar con alguien que sea capaz de cuidarlos. No sé si el efecto que está puesto en evitar el contagio de enfermedades respiratorias, ¿no es cierto?, como el virus sincicial, la influenza o la parainfluenza, va a ser efectivamente algo que tenga una consecuencia como la que se está supuestamente teniendo a la vista con esta decisión.
Desde ahí nosotros esperamos que esto haya tenido una planificación mayor que aquella que se observa en la decisión, que haya, insisto, tenido como análisis el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la consideración específica de las afectaciones que ya han vivido con ocasión de los resultados que la pandemia ha provocado en sus vidas, y que por lo tanto el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que explicito en términos de la protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Bien, Patricia, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Sebastián, ¿me permites una sola cosa más? Sí, claro. Pero antes de empezar la entrevista vi la nota acerca de Quintero Puchuncaví. Sí, estábamos hablando de eso precisamente. Y solo quisiera relevar que nosotros hace más de 3 años, como Defensoría de la Niñez, recibimos el fallo favorable de la Corte Suprema que estableció la vulneración flagrante a los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes. Han pasado 3 años y el Estado de Chile, ni con la administración anterior ni con esta administración, ha sido capaz de entender que sus obligaciones en relación con estos niños no están siendo cumplidas. Y nosotros esperamos, y aprovecho esta instancia para hacer el llamado al gobierno de Chile a que entienda que estos niños no pueden seguir siendo sometidos a las intoxicaciones que viven, porque aquello redunda en vulneraciones que ya son insostenibles y que llevan más de 3 años, a pesar, insisto, de un fallo contundente de la Corte Suprema que establece las obligaciones del Estado y que hasta el momento no han sido cumplidas. Patricia, sobre este punto, ¿cómo se explica usted que después de 3 años precisamente y con un fallo de la Corte Suprema de por medio, ni más ni menos, todavía estemos en esta situación? Se explica porque las autoridades gubernamentales no son capaces de entender que sus responsabilidades involucran dar cumplimiento a las instrucciones de los fallos judiciales. El tema que hablábamos al inicio es una buena demostración de ello, ¿no? Acá hablamos de niños que se ha dispuesto por tribunales de justicia el ingreso a programas ambulatorios y no se cumple. Y el problema de eso, Sebastián, es que acá la desidia y la inacción estatal tiene que tener consecuencias. Y desafortunadamente, mientras esas consecuencias no existan, las autoridades van a seguir creyendo que pueden no hacer lo que deben sin que eso represente ninguna consecuencia para sus ejercicios de autoridad. Y yo espero en ese sentido que el presidente Boric tenga un particular énfasis en esta materia, porque lo ha declarado públicamente en su preocupación específica por los derechos de los niños, y la situación de los niños de Quintero y Puchuncaví, evidentemente, como ustedes lo han graficado en la nota anterior, no resiste más espera, porque sus vidas están siendo afectadas permanentemente. Y solo quiero cerrar diciendo y recordando la frase de Emilia, una niña de 12 años, que dice: nosotros no tenemos futuro porque nos van a matar lueguito. Eso es lo que piensan los niños de Quintero y Puchuncaví que viven en esta situación. Si eso no es un llamado de atención para las autoridades de antes y las de ahora, la verdad no sé qué podría ser. Sí, muy tremendo. Gracias, Patricia Muñoz, por esta conversación en CNN. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día.